En los últimos años nuestros viñedos lo han visto todo, desde sequías hasta inundaciones y trabajos con el tractor no siempre en las mejores condiciones. Todo esto afecta el suelo. Hoy fui invitado por Rinova a Tebano, en la provincia de Rávena, a los viñedos experimentales de Astra Innovación y Desarrollo para ver los resultados del proyecto Morvisa. Se emplean dos técnicas especiales, compost y biochar, que ofrecen varios beneficios. Hablamos de algo experimental, un proceso largo que ya nos da resultados. Datos que, según yo, pueden ser una buena referencia para entender si en el futuro podemos aplicarlo también en nuestros viñedos. Y hola a todos los agricultores, espero que todo esté bien. Hoy tengo otro video en el campo con los profesores e investigadores para entender mejor lo que están haciendo. Están utilizando un conjunto de varias técnicas. El proyecto es precisamente un desarrollo de economía circular. La vid nos da mucho, a veces solo tomamos el racimo para hacer vino, pero tenemos mucho material de desecho, entonces pienso en la poda y en los restos de la vinificación. El objetivo es transformarlo en dos fertilizantes diferentes, compost y biochar. Toda la experimentación se basa precisamente en el uso de estos dos compost, biochar solo, biochar y compost juntos. Vamos a entender mejor con el profesor en el campo qué hacen exactamente. Todos sabemos que hay un problema de cambio climático, así que tenemos emisiones a la atmósfera que deberíamos tratar de reducir. También la agricultura puede hacer algo en este sentido. Por eso hemos implementado este campo experimental en el que tratamos de sustituir el uso de fertilizantes sintéticos por materiales residuales de los procesos productivos. Por este motivo, en este viñedo estamos experimentando con el uso de biomasas residuales, empezando por el biochar y el compost, tanto de manera individual como mezclados entre sí. Analicemos mejor qué son las matrices experimentales, compost y biochar. También las ramas que antes solían quemarse podrían encontrar un uso útil como subproductos reutilizados dentro del viñedo. Para hacer esto es necesario un proceso de pirólisis y por lo tanto un tratamiento a altas temperaturas, generalmente entre 400 y 600 grados, en ausencia de oxígeno. De esta manera se produce una pirolización del material leñoso, una estabilización del carbono y es posible añadir esta biomasa al suelo. Ahora vamos a entender cómo se creó este proyecto, que comenzó en 2019 con 4 parcelas. 3 compost biochar. Una que nos sirve como papel tornasol replicada 4 veces de manera diferente en distintos puntos, precisamente para obtener la mayor cantidad de datos posible y que nos permitan ver diferentes situaciones. Ahora que aquí en este campo experimental hemos establecido diferentes hipótesis precisamente para comparar el comportamiento diverso de estas biomasas. Por un lado probamos el biochar solo, por otro lado probamos el compost solo, es decir, el enmendante compostado a partir de residuos agroalimentarios. Y luego también hemos establecido 2 pruebas en mezcla entre estas 2 biomasas de manera que podamos ver si hay un efecto sinérgico en la composición de esta matriz enmendante. Claramente todo esto se compara con pruebas que llamamos en blanco, de control, es decir, pruebas en las que no se prueba ninguna biomasa. Pero entonces, ¿cuáles son los beneficios que esperamos? Y sobre todo, ¿ya hay algún dato que podamos llevarnos a casa? Las modificaciones de las características del suelo ocurren generalmente en periodos largos, por lo que no es posible hacer un monitoreo en un solo momento e intentar extrapolar resultados. Por este motivo, establecimos este campo experimental que forma parte de nuestras actividades de experimentos a largo plazo.
¿Qué significa esto? Significa que desde 2019 establecimos un monitoreo que sigue en curso. Este monitoreo comienza con el seguimiento de las características, así que las principales características del suelo se monitorean un par de veces al año. Después hacemos un monitoreo que abarca tanto las características físico-químicas del suelo como también las características microbiológicas del suelo. En el sentido de que, además de los parámetros físico-químicos, también evaluamos la presencia de biomasa, tanto microbiana como fúngica. También hay actividades de monitoreo relacionadas con la salud nutricional de las vides. Y entonces se monitorea la presencia de agua dentro de los órganos vegetativos de las plantas, así como también la presencia de elementos nutritivos. El ciclo luego continúa también en la fase de producción, así que se evalúan las producciones relativas a las diferentes pruebas y también las características cualitativas que adquiere el producto final una vez que se vinifica. Entonces, principalmente características organolépticas. Con la última experimentación hemos aumentado el abanico de análisis. Y sobre todo en referencia al beneficio que se puede obtener en términos de ahorro de agua al adoptar estas matrices enmendantes. Hemos preparado algunas parcelas en las que se colocaron tensiómetros, detectores de humedad del suelo, para verificar si, en correspondencia con las áreas tratadas con biomasa, hay una mayor presencia de humedad en el suelo y, por lo tanto, en última instancia, un ahorro de agua. Entonces tomaron una hoja, la pusieron en este papel aluminio y la dejaron ahí por aproximadamente una hora. Ahora la ponen en esta máquina fantástica. Prácticamente mediante la presión que se ejerce veremos, al lagrimear, la hoja prácticamente sacará el agua. Esto nos va a indicar el estado hídrico que tiene la hoja. Ven que está saliendo el agua, la savia. Y este dato debe ser anotado. ¿Y cómo estamos aquí? Las plantas están en buen estado hídrico. En buen estado hídrico. No hay estrés de ningún tipo en este momento, Perfecto. a pesar del calor. Alguien podría decirme que sí, pero como viticultor, con ver las hojas, entiendo en qué punto están. Naturalmente, pero nosotros necesitamos tener datos científicos parametrizados. Esto de aquí es un dato científico parametrizado. Una característica peculiar de este campo experimental, diría que casi única en el panorama italiano, es que hemos logrado distribuir el biochar, o mejor dicho, todas las biomasas en la fase de preplantación. Por eso, en 2019, antes de plantar las vides jóvenes, distribuimos el biochar y las otras biomasas, después de lo cual se plantaron las vides jóvenes. Y anualmente procedemos a renovar la distribución de las biomasas, pero no del biochar. El biochar se distribuyó en una sola ocasión antes de la plantación. Paralelamente al monitoreo que estamos realizando, también estamos aplicando un modelo tanto de evaluación del ciclo de vida, es decir, de evaluación del ciclo de vida, y también un modelo que nos habla de la dinámica del carbono en el suelo. Precisamente porque en estos experimentos a largo plazo queremos tratar de entender si el carbono permanece almacenado, cuál es su componente lábil, y también darles a los agricultores la posibilidad de certificar su producto, asociando a la producción lo que es un comportamiento y un rendimiento en términos de emisión de carbono. Profundicemos mejor para no perder el carbono que hemos almacenado en el suelo. Ya no debemos trabajar la tierra. Podemos hacerlas, pero como se puede observar, en este viñedo hay una parte con césped y por lo tanto en esa parte no se realizan trabajos, mientras que los trabajos solo se realizan a lo largo de la hilera, en una operación de escarda que también sirve para limpiar de malezas la parte debajo de la hilera. Pero esto también nos permite abrir un surco donde vamos a distribuir las biomasas que se aplican anualmente. Entonces, lo que decíamos que es el compost o las mezclas de compost y biochar, el biochar en cambio se distribuyó en una sola ocasión, antes de la siembra, y ya no se vuelve a aplicar. ¿El compost se mezcla con el suelo o solo se deja arriba?
Abrimos el surco, distribuimos la matriz y cerramos el surco. Profundicemos un momento. El biocarbón, que quizás es el compuesto que menos conocemos, veamos cuáles son los pros y cuáles son los contras. Entonces, una de las características que debería proporcionar el biocarbón o en general las biomasas es aumentar la retención de agua y también aumentar la permeabilidad del suelo. Ahora aquí la distribución se hizo solo a lo largo de la hilera, por lo que el posible beneficio solo puede reflejarse en esta porción de terreno. Los suelos aquí tienen un carácter predominantemente limoso, así que se ven afectados de manera limitada por lo que es el efecto compuesto de compactación. Eso no quita que en el espacio entre hileras cubierto de pasto se pueda pasar de todos modos con alguna operación, eventualmente para mejorar la aireación del suelo. En caso de que nos encontremos frente a suelos con texturas desequilibradas, ya sea hacia granulometrías gruesas o granulometrías finas, como pueden ser los suelos arcillosos. Seguramente el aporte de biomasa tiende a mitigar los problemas intrínsecos relacionados con estas dos texturas, en el sentido de que donde tenemos suelos de textura gruesa, es decir, arenosos, la presencia de biomasa biochar aumenta la retención de agua y mejora las características estructurales del suelo. En cambio, donde tenemos suelos que tienden a ser más finos y arcillosos, la presencia de biomasa siempre tiende a modificar y mejorar las tendencias naturales del suelo, a compactarse, a volverse asfíctico, a limitar la permeabilidad y la infiltración del agua. Entonces, sin duda, desde un punto de vista físico, la biomasa aporta un beneficio a nivel agronómico. Muy interesante. Entonces, biochar, excelente. Debemos hacer análisis del suelo desde el principio y mientras tanto para no desequilibrar el suelo. Excelente también porque, como hemos escuchado, puede mejorar toda la retención de agua de nuestro viñedo. El biochar, por sus características, tiene un notable contenido de carbono en una forma predominantemente estable. Pero también tiene otras características, como por ejemplo la de determinar un pH que tiende a ser alcalino. Por lo tanto, su mejor uso podría ser claramente en aquellos suelos que tienen un carácter ácido, con el fin de mitigar precisamente el pH. En este caso, en este viñedo nos encontramos con pH que son subalcalinos, por lo que estamos a un nivel de 8,5. Por lo tanto, el efecto del biochar es un efecto que, si se quiere, podría tender a provocar un aumento del pH. Así que esto definitivamente no es un aspecto favorable porque, por otro lado, podría llevar a una disminución en la absorción, especialmente de los microelementos. Pero lo que hemos comprobado y lo que estamos comprobando en este campo experimental es que donde hemos utilizado biomasa, tanto los rendimientos productivos como la calidad de las uvas obtenidas son mejores que en el control. Y probablemente en este caso la mezcla entre biochar y composta puede tender a mitigar este efecto de aumento del pH porque la composta tiene un pH ligeramente inferior. Por lo tanto, la combinación de las dos matrices puede sin duda, o al menos nos está dando resultados que son los mejores que hemos observado. Sin embargo, me gustaría enfatizar el hecho de que los cambios que podemos verificar los verificamos a largo plazo. Por lo tanto, es necesario desarrollar y mantener estos experimentos durante un periodo prolongado, precisamente para ver los efectos a largo plazo. Y no detenerse solo en un solo análisis o en un solo resultado obtenido en un año específico. Así que seguimos tomando muestras del suelo. Me ha gustado especialmente todo este proceso porque hemos abordado el tema del biocarbón y el compost de manera científica. No se aborda solo por intuición. Si aumentamos el carbono, reutilizamos los productos de desecho, pero se trata de entender cuánto usar de cada producto individualmente, si mezclarlos juntos o mantenerlos separados. Este aspecto, tengo que decirte que es realmente muy, pero muy interesante. Ahora, aquí abajo en la descripción te dejo todas las fuentes y todos los estudios que están haciendo, de manera que también tengas un conjunto de documentación para poder profundizar
Naturalmente, aquí hemos abierto la caja de Pandora. Solo te he mostrado esquemáticamente algunos estudios que están haciendo. Tienen todos los datos que están obteniendo y son realmente muy interesantes. Así que ve a verlos aquí abajo en la descripción. Farmer, hasta el próximo video. Adiós.